Muchísimas gracias por su presencia. La verdad es que nos regocija profundamente volver a reunirnos aquí en esta sala principal de la Casa del Obispo, sede de la Asociación de Verseadores Canarios 8 Sílabas, para presentar un nuevo libro. No es el primero que presentamos aquí, tampoco sería, en el caso de que fuera un disco, el primero que presentamos aquí, porque por fortuna en estos años de andadura que lleva esta casa se han bautizado en ella nuevas criaturas que asoman al mundo de la tradición para regocijo, al fin y al cabo, nuestro, y también les aseguro de los que están contemplándonos desde las paredes, ¿no?, que son nuestros guías, ¿no?, y quienes nos dicen, sin decirnos nada, lo que tenemos que hacer. Para la Asociación de Verseadores Canarios 8 Sílabas es un verdadero honor poder presentar en esta ocasión este libro, Décimas de Pepe Urbano, que además de ser un homenaje evidente a la figura de don José González González, Pepe Urbano, también creo que es un hermoso homenaje al pueblo y a un pueblo. Al pueblo porque es un poeta del pueblo y a un pueblo porque es Fasnia, el municipio de Fasnia, el pueblo de Fasnia, el que se siente representado en sus versos, y por eso hay una significativa representación fasniera aquí, encabezada por su alcalde, que de alguna manera también nos regocija y nos emociona. Nicolás Díaz Chico, al que después le presentaré, habla mucho de esa relación hermosa que existe entre los surestes de nuestras islas, ¿no?, Gran Canaria y Tenerife, y bueno, de alguna manera se produce aquí un hermoso hermanamiento entre el sureste de Gran Canaria y el de Tenerife, ¿no? Yo quiero, pues, que ustedes se sientan, como digo, parte de esta fiesta, que significa recoger la memoria de un pueblo a través de un verseador, y que sientan que, como solemos hacer en los actos 8 sílabas, pues haremos el acto protocolario de presentación como corresponde a un acto de estas características, y también haremos, por supuesto, el homenaje cantado y verseado para el homenajeado, en este caso, que es Pepe Urbano. Yo quiero decir que me acompañan en la mesa don Damián Pérez, alcalde de Fasnia. En representación del Ayuntamiento de Ingenio tenemos al primer teniente de alcalde, Rafael Caballero, que también está representando al Ayuntamiento de Ingenio, cosa que agradecemos profundamente. Y también me acompañan en la mesa Francisco Díaz, Fran Díaz, que es el artífice del libro en el sentido de la edición, la recopilación y todo el trabajo que hay detrás para que este libro sea una realidad, y también profesor de la Universidad de La Laguna y profesor de la profesor de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, Nicolás Díaz Chico, fasniero también, como los aquí, mira, hay 3 fasnieros en la mesa, tiene mayoría absoluta, tiene mayoría absoluta, y que es, como digo, catedrático de nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y yo creo también, y me van a permitir que así lo diga, pues quizás el que, desde el cariño que siente por su pueblo y por sus tradiciones, la amistad que tenemos hace tanto tiempo, ha posibilitado este encuentro hermoso entre nosotros, y yo creo que también es uno, junto con Pepe Urbano, uno de los culpables de que hoy estemos aquí. Así que, en primer lugar, le voy a ceder la palabra a don Damián Pérez, alcalde de Fasnia, para que dé inicio de esta forma al acto. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Por supuesto, agradecer, como bien decía Yeray, la presencia del primer teniente alcalde, Rafael Caballero, y los que me acompañan aquí en la mesa. Ya los nombró Yeray, a Fran Díaz, por supuesto Yeray y Nicolás. Y permítanme una pequeña licencia, por ahí hay otros 2 fasnieros que, sinceramente, 2 hermanos, Rubén y Feli Oliva, el apellido, modelos de personas, ¿no? Son enfermeros voluntarios que dedican sus vacaciones a ayudar a la gente, la verdad que dignos de admiración. Y vamos enterando que estamos por aquí y cómo sienten, como nosotros, su pueblo y sus cosas, pues aquí los tenemos, gracias. Vamos a ver, por supuesto que también a todos ustedes, gracias por estar aquí en este acto de presentación.
Bueno, entrando un poco, yo creo que Geray daba la introducción. Una vez se pregunta por qué ocurren las cosas, ¿no? Ocurren a veces porque realmente son una serie de sucesos que ocurren, que se van hilvanando y no hay más remedio que suceda. Otras son cosas imprevisibles que hay, otras porque nos empeñamos e insistimos hasta que las logramos. Otras ocurren por casualidad. O la casualidad tal vez no es tanto, ¿no? Antes nombraba Geray que se agrupa en este momento dos casualidades. Una es él, otra es Nicolás, con lo que quiere su tierra y su gente. Esas dos casualidades han hecho posible que hoy estemos aquí. Geray participó en el prólogo de este libro de Pepe Urbano. Ustedes lo conocen igual o mejor que yo y saben de su capacidad intelectual, artística. Y en el libro la verdad que el prólogo lo demuestra profundamente, ¿no? Yo quisiera, ante todos ustedes, reconocer el trabajo, la dedicación de Geray en este caso. La presentación que se hizo hace casi un año en Fania, fue en mayo del 2015, él dice que a ver si había posibilidades, contemplaba la posibilidad de un día traer el libro de Pepe Urbano aquí a Gran Canaria. Eso se hace realidad hoy. Él, además de ser entonces un artista, como les decía, una persona preparadísima, es además un hombre de palabra. Bien, pues yo creo que en este momento, por supuesto, Fania, Pepe Urbano, yo creo que también le llegue. La cultura, los poetas populares, estamos en deuda contigo, Geray. Muchísimas gracias. Para los que no conocen Fania, yo soy un poco no, tengo que ser, porque mis vecinos así lo han querido, el embajador de mi pueblo, y yo quiero contarles un poquito, brevemente, lo que es Fania. Como bien decía Geray, está situada en la isla de Tenerife, como en la zona sureste también, igual que los Taingenios. Es un municipio de unos 42.500 kilómetros de 42,5 kilómetros cuadrados. Me iba pasando ya. Disculpen. Pero bueno, es un municipio de 3.000 habitantes, alrededor de eso. Siempre estamos entre 2.800, 3.000. Y es un municipio que va de mar a cumbre, cruzado por muchísimos barrancos, profundos también. Ustedes tienen aquí Guayadeque, que los separa de Agüimes. El nuestro es el barranco de Erques, también de considerable profundidad, que separa los municipios de Güímar y Fania. Y bueno, Fania es un poco una mezcla de ocres, de blancos, que da el jable o la tosca o la pumita, como queramos llamarlo, combinado un poco con el rojo o el negro del volcán. Es un territorio siempre bastante pendiente, pero que nuestra gente supo aprovechar los más mínimos espacios que había, en barrancos, en laderas, en hoyas, para construir ahí huertas. También hay como una característica que coincide con esta zona de aquí de ustedes, que es la gran cantidad de cuevas que hay. Ahí se utilizan, como yo creo que aquí también, como casas habitación, como cuevas de habitación, como a veces para lugares para ganado, para almacenar papas, para bodegas, más, sobre todo para bodegas. Bien, pues, Fania tiene esa apariencia aparentemente árida, agreste, pero nos llevamos sorpresas, ¿no? Corre por su interior, con el paso de los años se formaron bolsas importantes de agua ahí, que han suministrado, que fueron precisamente, una vez alumbró por mediante galerías o pozos, el motor económico de nuestro pueblo, que sirvió para, una vez se podía regar los cultivos, pues supuso un avance importantísimo. Todavía se sigue surtiendo el municipio de esa agua, e incluso todo el sur de la isla, la zona de los cristianos de Adeje. El agua que salió de nuestro municipio y del Darico es la que sigue todavía pues alimentando toda aquella zona, ¿no? Es, como les decía, pues esa apariencia, incluso pues esa aridez, produce a veces personajes como el que hoy traemos aquí en este libro, como Pepe Urbano.
Parece mentira que una persona que tenía problemas para subsistir, para comer, tuviera, o lo tuvo, ese don especial que se le concede a determinadas personas solamente, y hacen que su obra, pues, que su legado perdure en el tiempo. Es un inmenso orgullo tenerlo aquí entre nosotros. No sabía ni leer ni escribir, y el hecho de que los tengamos aquí, aparte del trabajo que por supuesto Fran Díaz ha hecho, ha sido también la importante contribución de la gente de nuestro pueblo, que ha sabido mantener ese legado a través de esa transmisión oral. Yo no quiero alargarme más, porque yo seguro que los que a continuación intervengan van a hablar mejor que yo, tienen más cualidades lingüísticas y literarias que yo, pero tan solo para terminar, agradecer por supuesto el recibimiento tanto del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, como por supuesto en la persona de Geray, y también, la verdad que lo comentaba antes con el alcalde, que tuvimos la oportunidad de hablar un momentito, esto que sea un primer paso para una serie de relaciones que estrechen vínculos de amistad, de hermanamientos, todo lo que podamos contemplar. Por supuesto que la gente del sur tenemos una cosa, que somos gente de palabra, y mi compromiso queda aquí con Rafael para seguir estrechando esos lazos de unión. No les canso más, solamente agradecerles que estén aquí, porque el hecho de que estemos, yo creo que están haciendo un montón por la cultura, por nuestros poetas populares, por supuesto por Pepe Urbano y por Fania. Gracias por estar aquí y acompañarnos esta noche. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Adrián es muy modesto, pero vamos a dar la palabra tiene unas grandes cualidades de orador y siempre pone el listón muy, muy alto. Bueno, antes que nada agradecer a la Asociación de Verseadores Canarios 8 Sílabas y al Ayuntamiento de Ingenio y a la Villa Ingenio en general, el habernos recibido aquí para presentar este libro. La verdad es que llevo aquí poco tiempo, pero lo poco que he visto es que Ingenio y Fania son pueblos que, aparte de, como bien dijo Damián, pertenecer ambos a la comarca sureste de sus respectivas islas, pues tienen bastantes cosas en común, aparte de el viento que nos ha recibido, que yo siempre digo que es endémico de Fania. Y de aquí también. Y ya veo que de aquí también. Aquí se ve que hay gente con la que se puede estar un día hablando gente auténtica, con la que se puede hablar un día de cosas importantes, de lo que realmente importa, como de la lucha, de las papas, Sí. de todo este tipo de cosas que realmente son las que importan y que realmente también son de las cosas que hablaba Pepe Urbano. Porque Pepe Urbano, en sus poesías, hablaba de eso, del equipo de lucha de Fania, del Brisas del Teide, hablaba de los tomates, hablaba de los animales, hablaba de la gente. En realidad de lo más que hablaba era de la gente, porque las poesías de Pepe Urbano de lo que tratan es de cómo vivían en ese tiempo las personas en Fania y en Tenerife, por extensión, y de sus problemas, hablaban de la emigración, de la guerra, de las enfermedades que había, y por eso es tan importante que esas poesías queden recogidas y que no se olviden, porque es una historia de Canarias que si no la sabemos de primera mano, al final se puede acabar difuminando, porque las personas mayores pues acaban desapareciendo, desgraciadamente, y muchas veces todo ese conocimiento pues no llega hasta nosotros, hasta nuestros hijos o nietos, ¿no? Por eso es tan importante que las poesías de Pepe Urbano no se pierdan. Realmente
El primer recuperador de estas décimas fue un maestro que estuvo en Fasnia, un maestro de escuela que estuvo en Fasnia, y en el año 1981, con unos trabajos escolares, hablando con la gente, pues conoció a Pepe Urbano y le interesó. Entonces él lo que hizo fue recopilar, mandar como tarea para casa para los chicos, que recopilaran décimas de Pepe Urbano. Él también se reunió con gente y recopiló las poesías que pudo, y de hecho él intentó, él lo cuenta en una colaboración que tiene aquí en el libro, intentó incluso editarlo, en hacer algún libro con eso que él había recopilado, pero no lo consiguió y acabó fotocopiándolas y haciendo unas fotocopias por su cuenta que distribuyó por el pueblo, y que fue donde mucha gente recordó, donde Pepe Urbano, por así decirlo, pasó otra vez a la primera línea dentro del pueblo de Fania, después de haber estado un poco olvidado, ¿no? Por esa época, en el año 81, yo estaba estudiando octavo en el colegio de Fasnia. Estaba en el colegio de Fasnia y un día pues la profesora de lengua apareció con esas fotocopias, esos libretitos fotocopiados que tenían en la primera página, en los 3 pequeños tomitos que había, en la primera página tenían una foto de Pepe Urbano, que es esta que aparece aquí en la contraportada del libro, y que la verdad es que tiene una expresión, ¿no?, que parece que en cualquier momento el hombre va a empezar a explicarte, a contarte su vida, o va a empezar a hablar. Y bueno, pues en esas clases de lengua lo que hicimos fue, la profesora nos hizo leer las poesías, comentarlas, y a mí me llamaron la atención, me impresionaron. Y siempre fue una cosa que tuve en el recuerdo. En mi casa, como... Pasen de pie, porque si no... No están castigados todavía. En mi casa, pues mi familia consiguió los libretitos, eso, y los guardó, y estuvieron mucho tiempo por encima de la mesa, de mano en mano, leyendo, comentando entre la familia, pues las décimas de Pepe Urbano. Después pasaron a la librería, a la estantería, con todos los demás libros que tenía mi padre allí. Y siempre nos acordábamos, a veces cuando hablábamos de una cosa o de un acontecimiento de la época esa, decíamos, oye, Pepe Urbano hablaba de eso, y buscábamos otra vez la estantería y leíamos esos poemas, ¿no? Y fue una cosa que nos acompañó, y pasaron los años, pero yo siempre tenía presente esos libretos de Pepe Urbano. Y en esa época fue cuando porque en esos libretos no había un orden. Según don Ricardo lo fue recopilando, lo fue reflejando, sin ningún orden. De hecho, había poesías que los libretos no se editaron simultáneamente. E incluso había algunas poesías incompletas que después se completaban en los siguientes, y era una cosa un poco así como anárquica, ¿no? Y en ese tiempo a mí se me ocurrió la idea que quizá podría ser una buena cosa, pues reunirlos por temas de alguna manera, organizarlo de forma que fuese más ameno de leer esas poesías, que darle un sentido a toda esa obra, ¿no? No lo hice de inmediato, pasaron los años y fue una idea que siempre tenía ahí en la cabeza, pero que nunca me ponía a ello. Y ya mucho tiempo después, 20 años casi después, pues un día me decidí a escribirlo, hablando con un amigo de Fania, con Domingo González, que tenía una página web dedicada al municipio y estaba buscando contenidos y tal, y le dije, oye, pues yo siempre he tenido esto en la cabeza y quizás lo podría hacer. Y me puse y lo hice. Pues hablé un poco con mis padres, con mi familia más cercana, cogí las décimas que existían, las comenté, las organicé por temas, como está más o menos en este libro, y se publicaron en esa página web. Eso quedó ahí y pasaron unos cuantos años más. Y con el tiempo, hablando con mi madre, con mi familia, pues me comentaron, dice, pues mira, Lola Rodríguez, que es una amiga de mi madre, conoce otras poesías, a lo mejor te puede ayudar en los comentarios para hacerlos de una forma más mejor de cómo están y tal. Y me pareció buena idea y me reuní un día que Lola estaba en mi casa, pues hablé con ella. Digo, mira Lola, ¿y tú no te sabes poesías de Pepe Urbano y tal? Bueno, que sí se sabía. Se sabía un montón de poesías que no estaban en esos libretos. Aparte de las poesías nuevas que se sabía, pues me comentó exactamente, mejoró mucho los comentarios que había hecho entre las décimas, pues los
los mejoró un montón porque me contó un montón de anécdotas, cosas que se han recogido de aquí. O sea, al final, pues casi se consiguieron, no tantas poesías como las que había, pero casi el doble, ¿no? Se consiguieron recuperar casi otras tantas poesías más como las que en su momento había recuperado don Ricardo. Y claro, yo estaba haciendo eso y hablaba con la gente en el pueblo. Le comentaba, oye, pues mira, ¿sabes que estoy haciendo esto? Estoy recuperando. Y todo el que se lo comentaba, decía, pues mira, yo me sé alguna también. O sea, todo el mundo dice, pues mi madre siempre está con Pepe Urbano, mi tío está con Pepe Urbano. Y yo vi que había interés en el asunto, la verdad. Vi que era un personaje muy conocido, más de lo que yo pensaba, probablemente. Y de que realmente había interés y de hecho había gente que me llevaba nuevas poesías, ¿no? Entonces fue cuando pensé que quizá valía la pena con las nuevas poesías, quizá primero, como solo tenía las que ya estaban editadas, pues no le había dado el valor que tenía, ¿no? Pero al tener ya casi otro montón nuevas, al tener los comentarios, al ver el interés, fue cuando empecé a pensar en que realmente se podía hacer un libro en el que quedara plasmado de una forma que no quedaran en el olvido, ¿no? Todas las poesías de Pepe Urbano. Entonces hablé con Damián, con Nicolás, con otras personas de Fania, con un grupo de personas de Fania, y la verdad es que vi que había interés y se formó una comisión para hacer la edición de este libro. Contactamos con la familia de Pepe Urbano, ya desgraciadamente su hijo había fallecido, pero contactamos con su nieta Laura y con bisnietos, con familiares, y nos aportaron fotografías que aparecen aquí, poesías de su hijo, de José González Morales, que también le salió la vena poética como no podía ser de otra manera de su padre. Ya había fallecido también en ese momento el hijo de Pepe Urbano, José González Morales, pero había hecho él escribía en el periódico El Día de Tenerife, él escribía poesías, y había hecho algunas poesías y algunos artículos dedicados a su padre, y también se recogieron y se incluyeron en el libro. También, ¿qué más? Un señor de Fania, un pintor de Fania, pues hizo unos dibujos a plumilla que se incluyeron. Geray nos brindó el estupendo prólogo que aparece en el libro. Y una serie de poetas también populares fanieros que conocieron personalmente a Pepe Urbano, y que realmente yo creo que fue el conocer a Pepe Urbano los que le implantó el gusanillo de dedicarse un poco a hacer poesía para las fiestas, para acontecimientos especiales, ¿no? Yo creo que él fue el que les encendió la llama, ¿no? Pues también escribieron unas poesías populares que también hemos recogido aquí. Y al final, pues yo creo que quedó una cosa bastante, en palabras además lo dijo Nicolás, me acuerdo que una vez lo dijo, que quedó una obra bastante redonda, en el sentido de que tiene sentido. Es un libro que tiene sentido porque, sobre todo, aparte del valor poético indudable que tienen las poesías, tiene un valor histórico que yo creo que incluso supera el valor poético de las décimas, sin menospreciarlo, por supuesto, porque como dijo Damián, era una persona que no sabía leer, que no sabía escribir, fue de transmisión oral, totalmente la conservación de su décima fue de forma oral, pero el valor histórico para mí es casi la clave de este libro. Para mí es casi lo más importante de este libro. Como bien dice Geray en el prólogo que escribió, el que quiera conocer la historia de Fania tiene que antes leer a Pepe Urbano. Y yo creo que ahí diste en el clavo, porque es verdad, es verdad. Hay muchas, uno leyendo a Pepe Urbano conoce un poco más cómo es la gente de Fania y conoce un poco más el pueblo de Fania. Bueno, y he contado esto un poco para ver cómo fue la elaboración del libro, y también por otro motivo. Yo soy matemático y doy clases de matemáticas. La literatura, como lector, hombre, he hecho algún pinito, siempre he tenido una cierta inquietud en ese sentido, pero realmente no estoy metido en ese mundo. Y también quiero que vean como una persona normal como yo, pues simplemente porque me gustaba la poesía de Pepe Urbano y porque me llamaron la atención cuando era niño. Pues al final, poco a poco, pues mira, he aportado un modesto granito de arena, pero que yo he aportado esto y ya también el gusanillo le entra a uno y ya le dan ganas de hacer otra cosa, y mira,
pues una persona que realmente no está metida en el mundo literario o de la poesía, ¿no? Puede incluso aportar algo y que todos podemos hacerlo, ¿no? Quiero un poco reflejar eso. Pues nada, yo con esto termino ya, no quiero extenderme mucho. Mi madre, el único consejo que me dio cuando salí de mi casa, fui a comer hoy a casa de mi madre, el único consejo que me dio fue no hables tanto como en Fania. Entonces, pues voy a terminar ya y de ahí que... Muchas gracias. Que sí. Gracias. Decía yo antes de empezar la presentación, que Fania es un pueblo que se puede enorgullecer de otra cosa, de que a sus hombres de ciencias les gusten las letras. Porque aquí tenemos a un matemático que ya ven ustedes a qué hermosas cosas también se dedica, además de la matemática, y a Nicolás Díaz Chico, ¿verdad?, que está en los territorios de la investigación, de la medicina, de tantas otras disciplinas tan científicas y que sabemos todos, y lo ha demostrado sobradamente, es un gran apasionado también del verbo y de la palabra y de la poesía. Y ahora le voy a dar precisamente la palabra. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. La verdad es que hace más de 40 años que vivo aquí en Gran Canaria y nunca me imaginé que llegaría un día en que vendría a hablar a Ingenio sobre Pepe Urbano, nada menos. En realidad, mi participación aquí ha sido, digamos, un poco de catalizador también, pero básicamente porque Pepe Urbano era mi vecino. Y mi conocimiento de Pepe Urbano se pierde a la noche de los tiempos. No sé cuándo conocí a Pepe Urbano porque lo conocí toda la vida. No mucho, porque en realidad él falleció en 1961 y era muy jovencito todavía. Y afortunadamente con el trabajo de Fran, con el trabajo de otros muchos que le precedieron en la recuperación de sus versos, pues ha sido posible editar este libro después de 55 años después de morir, que se dice pronto, ¿eh? Y hemos sido de alguna forma capaces de hacerlo y ha sido el germen de la creación de una fundación sociocultural de Fania que esperamos que vea la luz en este año que viene y que por tanto dé continuidad no solo al trabajo que se hizo con Pepe Urbano, sino también a otros muchos, entre otros pues quizá si las cosas cuadran bien, pues a lo mejor un encuentro internacional de décimas que Geray nos ha prometido que podríamos echar a andar en un futuro próximo. En realidad lo que quería contarles un poquito cómo era Pepe Urbano. El Pepe Urbano era, yo creo que la foto que ven ustedes al final era, y como bien ha dicho Frank, le define, es decir, era una persona vivaracho, o sea, cuando te veía tenías la impresión de que algo importante iba a ocurrir, te iba a dedicar un verso, a veces un pareado nada más, a veces una décima entera, ¿no? Pero un personaje entrañable en el sentido de que era una persona pobre realmente. Fíjense cómo se define a sí mismo. Decía, aquí viene Pepe Urbano con las lonas en chancleta, sin tener una peseta, qué mal anda ese cristiano. Qué mal está el ciudadano que vive de esa manera. Se le fue su compañera, Pepe, Isabel y Albertina, 2 gatos y 3 gallinas en su casa solo quedan. Esto se refiere a un episodio de su vida que debió ser muy doloroso para él, porque en realidad él era una persona que debió ser bastante bohemio. El aspecto que tiene en la foto de la portada es de cuando estuvo en Cuba, y ahí fue probablemente donde se aficionó a la décima. De regreso a Fania, pues le debió pillar la guerra por medio y que andaría pues muy mal cuando andaba toda la gente de aquella época, en la época de sequías, de época en que nada valía nada, un poco... O sea, era una situación compleja y la mujer con buen sentido decidió irse a por una pequeña venta en Santa Cruz y moverse, pero él no quiso marcharse de Fania. Entonces, por eso hace referencia a que se le marcharon su compañera Albertina y sus hijos y le dejaron solo 2 gatos y 3 gallinas en la época que yo lo recuerdo ya vivía solo allí. Entonces él a lo que se dedicaba fundamentalmente era una persona como compraba café, azúcar y ese tipo de cosas, las ponía en pequeños paquetes en un cesto y se dedicaba a ir por los caseríos, un poco a vender de minorista ese tipo de cosas. Y era conocido también por Pepe el Huevero, porque en realidad lo que hacía era trueque, es decir, cambiaba café y azúcar por huevos, queso, lo que la gente tuviera, porque era un tipo de comercio elemental, vamos, muy básico, muy relacionado con su vida. Pepe Urbano era un poeta popular, sin duda, pero no tengo la menor duda que era un poeta profundo, que tenía un montón de buenas ideas. Le voy a leer 2 o 3 cositas para que vean ustedes cómo era. Dicen, uno que es
relativamente festivo, dice que son los González es una familia enorme en Fania que tiene fama de que le gustaba el vino, ¿no? Dice que son los González los que se beben el vino, pero hay muchos vecinos que corren los carnavales. Yo he visto varias señales que no se pueden borrar. A todos nos gusta tragar y en eso no me equivoco. Yo tampoco lo voto, así me lo lleguen a dar. No, crack, tío. Entonces, se ocupaba de todo. Aquí encontraron ustedes más de 200 décimas, calculo yo que habrá, y a lo mejor es el 2 o el 3% de las que él podría decir en sus días. Es como pedirle a Irai que recopile sus décimas. Se acordará de algunas que ha sido capaz de escribir, pero las que improvisa no se va a acordar al cabo de tantos años. Es imposible. Él visitaba, en fin, a los caseríos para venderle sus cosas, y lo que hacía era entrar cantando un punto cubano y contando décimas y ese tipo de cosas. Entonces, de alguna forma era de las personas quizá más queridas en la historia del pueblo, porque la prueba está en que 50 años después, o 55 años después de morir, se le hizo un homenaje que fueron más de 500 personas. Y ese día, por cierto, Geray y sus compañeros tuvieron un éxito rotundo. O sea, me parece que nunca se le habían puesto en pie 500 personas a aplaudirle a la vez, ¿no? Así es que, de modo que fue realmente importante, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, se ocupaba de cosas. Imagínense, en aquella época era la época de la inmigración de Fania hacia Venezuela, fundamentalmente, y era una inmigración ilegal. Es decir, fletaban un barco de estos pesqueros que supuestamente iban a pescar a la costa, ¿no?, de África, y se encaminaban hacia Venezuela y ahí las pasaban, ¿no? Entonces, a lo mejor se marchaban y tardaban en llegar las cartas, algo así como, no sé, 3 meses, 4 meses y tal. Entonces, una de las cosas que cuenta al respecto es, ya llegaron a La Guaira aquellos seres amados que fueron mal anunciados y son de la zarza y Fania. Y rodando en esas playas se pasaron tantos días, sin agua y sin comida, se vieron en alta mar, y para poder llegar, cuántas penas sufrirían. A mí me recuerda esto lo que está pasando con la migración ahora, con ese tipo de cosas. O sea, la gente que lo está pasando mal en los diferentes lugares intenta buscarse la vida como puede, y de alguna forma Pepe Urbano tuvo hizo de cronista de esa época. Y a veces, hace un tiempo ya escribí un artículo en La Provincia haciendo referencia a esto, y en aquella época venía mucha gente de Malí y de diferentes países de África, Mauritania y por ahí. Y digo, seguramente en alguna aldea de algún pueblo perdido de Malí habrá algún Pepe Urbano escribiendo este tipo de cosas. No recuerdo. Yo creo que eso, así aproximadamente deberían ser las cosas, ¿no? Pepe Urbano tiene, entre las cosas que recopiló, que eran importantes, por ejemplo, tiene algunas poesías que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, dice: nadie puede imaginar lo que el mundo significa. Mi lira solo me dicta que hay mucho que analizar. Mi opinión les voy a dar por si alguno la acepta. La dicha nunca es completa, todo se cambia y se muda, y hay muchas cosas en duda que no hay nadie que la sepa. Es un agnóstico total, una persona que tenía una visión de las cosas como muy cercana al pueblo, no era muy creído de nada, políticamente tiene unos versos dedicados cuando llegó el Frente Popular al poder, que eran extraordinariamente, en fin, partidario del Frente Popular, ¿no? Y realmente es una persona que en toda su vida nunca debió tener gran cosa de tal, pero yo creo que era feliz, un tipo que se dedicaba, o sea, más que nada yo creo que andaba con su cesta al hombro vendiendo sus cosas, básicamente porque lo que quería era hablar con la gente, interactuar con ellos, y aprender cosas y hacer sus poesías. Eran enteramente feliz. Lo que cuenta, las décimas que se cuentan aquí son, excepto alguna amarga, como la que conté antes, cuando lo dejaron solo su hijo y su mujer, era extraordinario en términos de Dios. Siempre le recuerdo como una persona muy así, como muy, en fin, cariñoso, entrañable. No quisiera terminar, porque Pepe Urbano es una estela enorme. Yo creo que ahí, como bien decía antes Fran, es una estela enorme de personas que han cultivado la poesía con el tiempo, y seguramente por imitarlo. No hay decimistas. Pero hay gente que son poetas populares bastante buenos. Entonces había una posibilidad quizá de esta nueva fundación que vamos a crear de editar nuevos libros con respecto a los nuevos poetas. No quisiera terminar sin decir un piropo ingenio. Ya hace, como dije, 40 años que estoy en este oficio de explicar fisiología en medicina. Entre mis queridos estudiantes ha estado Rafael Caballero. Y le decía yo antes que tengo un enorme concepto de los estudiantes de ingenio. Frecuentemente lo digo cuando hay algunos, porque son
han sido históricamente, ahora ya no sé cómo son muy bien, ¿no? Pero históricamente han sido, eran personas respetuosas, tranquilas y calladitos y de vez en cuando te hacen una pregunta y dices, joder, qué tío, tú, ¿qué cosas tienes en la cabeza? Ingenioso. Tú. Espectacular. Y tengo un particular cariño a una que yo considero una de las mejores estudiantes que he tenido nunca, ¿no? Que era Higinia Cárdenas, que está ahora es radioterapeuta, que está en Estados Unidos. Es de las mejores estudiantes que tuve en mi vida, que he tenido en mi vida en estos 40 años, ¿verdad que sí? Y ahora para rematar le voy a contar, para hacerle el gusto a Yeray, le voy a rematar con unas décimas de ciencia. Así me Nunca pensé que me estrenaría como lector de mis décimas en ingenio, pero a mí la vida es así. Esto fue de la siguiente manera. Hace un montón de años tenía, no un montón, hace 10 años por ahí, me eligieron presidente de la Asociación Española de Investigación de Cáncer. Y en esa época andaba en aviones todo el día, en aeropuertos. Me tiré tantas horas tirado por ahí que a veces hacía sudoku, a veces leía y tal, pero al final me di cuenta que el entretenimiento mejor posible era hacer décimas. No hay nada imaginable que se pueda parecer. Entonces, esta en concreto se refiere en fin, todo el mundo sabe que algunas parejas de aves, como por ejemplo los pingüinos o las palomas, establecen parejas de por vida. Pero entre las palomas, por ejemplo, hay unas palomas que se llaman buchonas o buchúas, según el sitio, en que no son así. Entonces, estudiando los genes de ese tipo de palomas que tienen el comportamiento erróneo, se encontró que había un gen concreto que codificaba para una proteína, en fin, una historia de ciencia un poco pesada. Simplemente que cuando hay una pequeña mutación en esa proteína, la paloma se vuelve infiel. Entonces estas son unas décimas, como digo, de ciencia relativa a ese tema. Entonces decía, Juan decía a Carolina 500 veces al año que la amaba sin engaño y para siempre la quería. Mas Carolina tenía la cabeza en otra parte y con muchísimo arte unos cuernos le ponía que el pobre Juan parecía el viejo ciervo del parque. Cuando Juan lo descubrió, lloraba con desconsuelo y le juraba a su abuelo que jamás lo sospechó. Mas un día se enteró que ser fiel solo depende de un par de pequeños genes que nos calientan el casco y concluyó que su caso era cosa del ADN. Raudo llamó a Carolina y le propuso un encuentro para discutir conceptos que del genoma tenía. Mas Carolina sabía cómo salir de ese brete y dijo, no seas tolete, que no es asunto de genes, salvo si esos interfieren el color de los billetes. Así que muchas gracias. La de ciencia. Décima científica, ¿vieron? Bueno, y para cerrar esta parte del acto, que ya digo que continuaremos de otra manera, vamos a dar la palabra a Rafael Caballero, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ingenio y alumno del profesor Nicolás Díaz Chico, que también es otro mérito. La verdad que sí. Buenas noches a todos, a todas. Para nosotros, para nuestra villa, pues la verdad que es un orgullo, ¿no? Es un orgullo tener esta mesa, tenerlos también, este tipo de actos, ¿no? Escuchando la presentación de Pepe Urbano, aunque no lo conocía, pues ya para mí parece que es algo como muy cercano, ¿no? Me recuerda a cosas que tenemos y que nos une a Ingenio y a Fasnia, ¿no? Y que son las personas que tenemos en este municipio y sobre todo el amor por el mantenimiento de las tradiciones, que es algo que yo creo que tenemos en nuestros genes, no el de los infieles, sino en nuestros genes, de ese mantenimiento de la cultura popular, de las tradiciones sobre todo. Y recordaba Pepe Urbano en Fasnia. Aquí tenemos gente que ya no está con nosotros, ¿vale? Gente que ya no está con nosotros, como Juanico Noé, y gente que está con nosotros. Aquí tenemos a Clotildita, por ejemplo, ¿vale? Que podemos... no, que la disfrutamos, y eso para nosotros es importante, ¿no? Es importante por eso cuando desde la asociación, cuando se crea la Asociación de Verseadores Canarios, Ocho Silas, y en uno de los retos, yo creo que el más importante, que era el mantenimiento del verso improvisado, pero también el mantenimiento de las tradiciones, de la cultura, es un reto que lo van consiguiendo año a año, esta es una prueba de ello, y es un reto que nosotros también nos sumamos, ¿vale? Como pueblo y como villa, ¿no? Entonces, para nosotros, felices, orgullosos de tener aquí, y ese hermanamiento, ese guante, compañero,
bien recogido queda para establecer esos lazos entre Fasnia y el sureste de Tenerife y el de Gran Canaria. Gracias. Y antes de pasar a esa segunda parte del acto, no sé si alguien de los presentes quisiera intervenir o comentar algo. Una pregunta. Sí. El señor cuando hacía sus poesías o sus décimas, el profesor o el maestro, amigos de él, que fue recogiendo. ¿Cuántas generaciones pueden haber pasado? Realmente, don Ricardo, lo que en un primer momento él dijo a los alumnos, por lo que escribe, de hecho lo describe aquí, en un primer momento dijo a los alumnos que conocieran a décimas, a sus familiares, a sus padres. Eso es lo que yo sé, realmente es lo que yo sé, que se las llevaran a clase. Pero después él también recopiló de la misma señora que yo no lo sabía en su momento. Pero después él lo dice, cuando él escribió la colaboración para el libro, también nombra a la misma señora amiga de mi familia con la que yo hablé, Lola Rodríguez. Lo que pasa es que en aquel momento él debió recopilar algunas, o ella se acordó de algunas y otras no. Yo aquí en la introducción del libro lo digo, que realmente esa señora, después es verdad que cuando ya planteamos el libro recopilamos más de más fuentes, ¿no? Pero yo creo que entre las que recopiló don Ricardo, recopilé yo de primera mano por Lola, son a lo mejor el 60%. Esa mujer se sabía de memoria. Pero nunca directamente del... Sí, Lola era... Lola, directamente de él, sí. Ah. Pero Los alumnos, el dice. profesor que las escribe o el maestro que las escribió... No, porque don Claro. Pepe Urbano falleció en 1961 y la recopilación esta fue sobre el 81. Lola, de hecho, hay una poesía que no está incluida en este libro, que me la dijo Lola un día que ella está en el Centro de Mayores de Fania y la fue a visitar un día, intentándola convencer que fuera el homenaje de Pepe Urbano, que está a unos 80 metros del Centro de Mayores, pero no hubo forma de convencerla. Es una persona muy especial, Lola, y no hubo forma de convencerla de que cruzara la calle. Dice, no, yo estoy aquí hace 4 años y no he salido ningún día, y mira que me queda pena, pero no voy a ir. Y me dijo una poesía que no está incluida aquí, que le dedicaba Pepe Urbano a ella, ¿no? Que le decía que había plantado una Gil Valvera y que la guardara para que la tuviera cuando él muriera. Es una poesía que ahora mismo no recuerdo exactamente, pero que sí que la tengo bien escrita por ahí para en una próxima edición, que bueno, ya tenemos en mente sacarla adelante, porque esta primera edición ya prácticamente está agotada, queda un poquito, hemos estado esperando un poco a que terminaran los libros, pero realmente esta edición fue una autoedición del ayuntamiento, la hemos distribuido un poco nosotros y tal, pero con la facilidad que hay ahora, yo tengo libros matemáticos que tengo por ahí, pues un poco ya también conozco estos canales, y ya tenemos una editorial que realmente la va a sacar por todos los canales de Amazon, El Corte Inglés, La Casa del Libro, en versión electrónica y también física, lo cual es una gran ventaja, porque hay gente en Venezuela que se ha interesado, hay gente, que tiene familia en Fania y que ha tenido dificultades para conseguir el libro, y entonces de esa manera, pues en cualquier momento es una cosa que queda ya, ¿no? Y ahí incluiremos esa poesía y algunas más que hemos recopilado posteriormente al libro. Pero bueno, la pregunta era eso, ¿no? Realmente yo creo que don Ricardo fue un poco el que revivió el interés, ¿no? Porque la gente mayor lo sabía, pero quizás si no hubiera sido por don Ricardo, esa gente mayor hubiera acabado muriendo, claro, y no hubiera cogido la importancia de ese auge, esa segunda vida que tuvo la poesía de Pepe Urbano a partir de ese momento. Y yo creo que también este libro, además de poner en primer plano la figura de Pepe Urbano, pone en primer plano la figura de un pueblo, como decíamos antes, y que tiene ese carácter de obra colectiva, en el sentido de que las décimas son de Pepe Urbano, pero el recuerdo es de un pueblo entero, ¿no? Y yo quería aprovechar para poner en primera línea también a esos, como podríamos decir, recordadores, ¿no? Esos memoriosos que son capaces de acordarse de las décimas de otros. Que es muy curioso que siga pasando, ¿no? A mí personalmente me ha pasado alguna vez llegar a un sitio y decir, ¿tú te acuerdas lo que dijiste aquí el año pasado? Que dijiste esto y esto y esto. Digo, ¿cómo se acuerda usted de eso? Hay gente que tiene esa habilidad, esa extraña habilidad, porque es verdad que hay mucha gente, ya cada vez es más común que vayan a las actuaciones con una grabadora. Eso en algunas islas es
Ya menos mal que las grabadoras han ido reduciendo su tamaño, porque yo recuerdo ver a gente con cassette así al hombro grabando lo que estaba oyendo. Pero hay gente que ni siquiera utilizando métodos de ese tipo es capaz de recordar décimas. Gente que no tiene nada que ver con la parte creativa, que no son ni verseadores, ni cantadores, ni decimistas. Pero aficionados, pero de una pasión tal por la décima que son capaces de recordar una décima improvisada, de la que no se acuerda muchas veces su propio autor. Con lo cual es un homenaje también, entiendo este libro, a todos esos, ¿no? Memoriosos, como dijo, me gusta decir también a veces, ¿no? Porque en cada pueblo hay algunos. Aquí estamos viendo a nuestros queridos verseadores. Estoy pensando en José Hernández Negrín, que ven ustedes ahí con el laúd. Hernández Negrín, uno va todavía a La Gomera y dice, esta décima de Negrín. Y empieza a gente a hablarte de las décimas de Negrín como si las hubiera leído a lo mejor en libros o escuchado en grabaciones, y a lo mejor viene también por transmisión oral. Y ni siquiera fueron ellos los que la escucharon, ¿no? Sí, porque Negrín, estando en Cuba, dijo esto. Digo, hermoso. Fíjense ustedes cómo viaja la palabra, ¿no? Ese tipo de homenajes también están implícitos en un libro como este, sin duda. Y lo que decía Fran es así, ¿no? Y esa señora Lola, la que nombran, es un testimonio más de cómo hay gente que tiene tanto mérito como el verseador, al fin y al cabo. Porque si mérito tiene el que lo hace, mérito tiene el que lo conserva, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere comentar algo? El viento está diciendo algo, pero no lo entendemos. Algo estará diciendo, ¿no? A mí me pusieron en el peor sitio porque me entra. Te está entrando, ¿eh? Estoy temblando. Para que veas. Sí, bueno. Sí, es que estoy aquí temblando. Recuerdas a Faña, ¿no? Sí, no, estoy como en casa. Pues vamos entonces, si les parece, a pasar por este lado, delante, porque tenemos un momento en el que tenemos que hacer el homenaje explícito al poeta. Este cuadro, miren a ver, desvélenlo a ver. Bueno, los papelitos. Bueno, el plástico protector que ya se lo quitaremos, pero ahí está don Pepe Urbano. Y va a formar parte de... Aquí, a ver. De la asociación y de todos los compañeros de la asociación aquí presentes, lo recibimos con mucho cariño y lo agradecemos de corazón. Gracias. Bien. Igualmente, en nombre de nuestra villa, también queremos hacerte entrega de una visita que nos has hecho, ¿vale? Y también es algo que para nosotros es importante, ¿no? Que es el viento, pues traducido, ¿no? En nuestro molino, del ingenio, del agua y lo que significa para nuestro pueblo. Un trocito de ingenio que te queda. ¿Pero lo tiene que leer usted? El poema lo recito yo. Venga. Y vale, pues venga, vamos.
porque Juanico Nuez tampoco no sabía leer. Juanico Nuez todavía era mejor que yo, porque no sabía leer ni escribir, y al menos sé leer y escribir. Y él no sabía, le escribía las poesías a un hermano. Y era un hombre que le gustaba mucho el chiste, y era muy bromista, hizo hasta teatro cómico. Y yo recuerdo de él poco, porque él murió, yo estaba joven todavía cuando él murió. Y el poema que yo le hice fue este, dice: fuiste del pueblo de ingenio, pajarillo volador, giraba tu pensamiento por todo su alrededor. Juanico Nuez, qué poeta, qué gran imaginación, y cuántos bonitos versos a su pueblo le dejó. Con esa estrella del rabo, la cigarra que llevó, y el borracho en el pesebre que una vaca desnudó. Aunque era analfabeto, hacía cuarteto y rima, al vecino o a la prima, siempre seguro y dispuesto. Tantas y tantas coplillas que hiciste, Juanico Nuez, con esa mente sencilla, sin un lápiz ni un papel. Hoy te recuerda tu pueblo, aquí te vieron nacer, aquí te han visto morir, poeta Juanico Nuez. Queda en la calle tu nombre por esa bella armonía, tú fuiste de ingenio el hombre del verso y la poesía.